Yo le mencioné que desde ayer más o menos a las 8 o 9 de la noche volvió a ser de primera importancia el caso Convenios, porque el Mostrador publicó posibles abonos por parte de Irina Karamanos a la Fundación Procultura cuando trabajaba allí en plena campaña presidencial de su expareja, el presidente Gabriel Boric. Bueno, desde que se conoció esa publicación, sin duda ha sido el tema político del momento. Para eso está con nosotros Colomba Eichholz y que nos cuenta también cómo fue la respuesta de Irina Karamanos. Buenas tardes, Colomba. Hola, Nico. Lo veíamos en los titulares y es que el caso Convenios volvió a reflotar en la opinión pública por diversas aristas. Justamente ahora vamos a pasar a revisar quizás, Nico, tú decías la más importante de este día, que tiene que ver con la ex primera dama, la ex pareja del presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos. Esto por una información que consignó durante esta jornada un reportaje que publicó El Mostrador, en donde da cuenta de traspasos de abonos que habría realizado Irina Karamanos durante la campaña presidencial del presidente Gabriel Boric a la Fundación Procultura, una de las fundaciones, por cierto, indagadas en el denominado caso Convenios. Este había sido entonces un preinforme que habría realizado la Policía de Investigaciones y que el 25 de junio o 26 de junio habría entregado al Ministerio Público, específicamente al fiscal que estaba a cargo de la causa de la Fundación Procultura, el fiscal Carlos Palma, quien de alguna manera al recibir este preinforme de la Policía de Investigaciones en donde se indagaba, ¿no?, la arista de la Fundación Procultura y también estos traspasos que habría realizado Irina Karamanos, bueno, el fiscal Carlos Palma entonces se decide por llamar a declarar en calidad de imputada a Irina Karamanos. Ahora, esto es una acción que no se concreta, dado que un día después de haber recibido este preinforme de la Policía de Investigaciones, Carlos Palma es removido de esta causa por el fiscal nacional Ángel Valencia, justamente porque habría sido vinculado en el caso Audio. Recordemos con estas conversaciones que habría tenido con Gonzalo Migueles, pareja de la suspendida magistrada Ángela Vivanco. Desde esa fecha, entonces, es que, decían los parlamentarios de oposición, ha habido poco avance en el caso Convenios, específicamente en lo que tiene que ver con la Fundación Procultura, y que hoy reflota entonces en la opinión pública porque estos traspasos, según consignó ex ante, habrían alcanzado un monto de 4.467.500 pesos hacia la Fundación Procultura, justamente cuando Irina Karamanos ejercía en dicha fundación un cargo de funcionaria y también en plena campaña presidencial de su pareja, el presidente Gabriel Boric, ahora por cierto expareja. Sí, vamos a ir analizando también la respuesta de Irina Karamanos porque, a ver, para entenderlo bien, lo que aquí se publicó, primero El Mostrador, luego distintos medios, es que ella, siendo funcionaria de Procultura, le habría abonado a su empleador dinero. Eso ya de por sí es bastante raro. O sea, cualquier persona que está en algún trabajo es al revés. A uno le pagan por su sueldo. Cuando es uno entregándose a su empleador, ya es una primera cosa bastante extraña. Lo segundo es, ¿está constatado, Colomba, que realmente se hayan hecho estos abonos? Porque Irina Karamanos, al menos en su declaración, dijo que ella no había hecho absolutamente nada, ningún abono de dinero, ni por 10 pesos, ni por el dinero o la cifra que tú mencionas. Claro, de hecho decía Irina Karamanos en este comunicado que saca horas después de que se publica, o sea, en corto tiempo ella aclara esta situación, dice y se desmarca de esta indagatoria por la Fundación Procultura y menciona que ella habría recibido un sueldo, por supuesto, por haber sido funcionaria en la Fundación Procultura de aproximadamente 900.000 pesos, pero ella no habría abonado en ningún minuto dinero a la Fundación Procultura. Ahora, como te decía, Nico, ex ante pudo obtener la cifra, que es aproximadamente de 4 millones, lo que le habría llegado a la Fundación Procultura desde el bolsillo de la ex primera dama, en ese entonces funcionaria de la Fundación Procultura. Ahora bien, también hubo bastantes reacciones, no solamente el comunicado de Irina Karamanos, sino también de su expareja, el presidente de la República, Gabriel Boric, que desde el norte, en una entrevista, cuando se le consultó sobre Irina Karamanos y estos eventuales traspasos, él decía que confía plenamente en su expareja, en Irina Karamanos, pero también aseguró que, bueno, quien sea que se tenga que indagar, cualquier investigación que se deba llevar adelante, se debe llevar adelante sin miedo. De hecho, se lo decía a Eduardo Serna, al director general de la Policía de Investigaciones. Incluso se debe indagar al presidente si es que así el Ministerio Público lo solicita, lo necesita. Acá hay algo muy importante, porque después podemos hablar de haber ocurrido esos traspasos, esos abonos, cuáles son las razones, de dónde venía ese dinero, etcétera. Pero acá hay algo importante. Según las publicaciones, la PDI confirmó
o al menos existirían esos abonos, desde, me imagino, que cuentas corrientes de Irina Karamanos. Pero ella dice que no hizo nada. Es decir, aquí o se hizo o no. Irina dice que no. Al menos, eventualmente, si se confirma esos abonos, la PDI dice que sí. O sea, ya al menos es o blanco o negro. No hay medias tintas, al menos en el hecho de que se haya traspasado dinero o no. Así es, y de hecho, por ejemplo, el diputado, que vamos a pasar a revisar luego las reacciones, pero el diputado Marcos Ilavaca del Partido Socialista decía, bueno, Irina Karamanos da una declaración, ¿no? Pero esta declaración, por cierto, tiene que ser confirmada, y decían es una confirmación que no debería constar de tiempo, porque es revisar las cuentas bancarias y simplemente ver si existieron traspasos entre 2021 y 2022, específicamente entre agosto y febrero de dichos años, si mal no recuerdo, decía el reportaje de El Mostrador. Entonces, de alguna manera los parlamentarios, bueno, algunos se ponían del lado de Irina Karamanos, dicen que ya lo aclaró con este comunicado, y otros decían, bueno, esto es cosa de comprobarlo, debería ser bastante simple, revisar las cuentas bancarias de la ex primera dama. A eso me refiero, muy simple. Si Irina Karamanos dice que ella no ha hecho nada, podría decir perfectamente, miren, aquí está mi cartola, yo tengo, no sé, una o dos cuentas corrientes, aquí está ese periodo, vean ustedes si yo tengo algún traspaso hacia Procultura. Por eso digo que es o sí o no, no debería ser más difícil que eso. Es bastante simple, así que vamos a pasar a revisar, bueno, cuál fue la defensa que, por ejemplo, le entregó su expareja, el presidente Gabriel Boric, a Irina Karamanos. Bueno, Irina Karamanos sacó un comunicado ayer descartando de manera rotunda el haber participado de cualquier tipo de financiamiento ilegal de la política. Yo, por cierto, confío plenamente en Irina, y ella va a colaborar totalmente en todas las diligencias que sean necesarias. Cuando alguien se siente pillado, trata de empatar las situaciones para que quede todo en el mismo barro, que se investigue todo. Yo por lo menos estoy totalmente tranquilo. Me imagino que está haciendo relación con la Universidad de San Sebastián. No particularmente con eso, yo no me voy a referir a casos específicos, pero a mí lo que me importa es que la gente pueda tener la tranquilidad de que yo como presidente no voy a permitir ningún tipo de acto de corrupción en ninguna parte. Bueno, por cierto, esto causó bastantes reacciones por parte de la oposición, quienes presentaron distintas medidas, lo decíamos de hecho en los titulares, por ejemplo, desde Chile Vamos, la creación de una comisión del caso Convenios, ahora puntualmente por la arista, se llama arista Karamanos, le dijeron Jimena Osandón, la jefa de bancada de Renovación Nacional. Y desde el Partido Republicano también entregaron una carta al presidente hoy en La Moneda, aproximadamente a las 10 de la mañana, para pedir explicaciones sobre un eventual conocimiento que habría tenido el presidente entonces candidato sobre estos eventuales traspasos que habría realizado Irina Karamanos. O sea, decir si es que el presidente finalmente estaría involucrado en esta arista del caso Convenios, si es que estaría en conocimiento de estos traspasos cuando los habría realizado Irina Karamanos. Entonces le solicitan explicaciones al presidente y posteriormente se trasladaron hasta la Fiscalía Nacional. Porque aquí hay dos puntos, Nico, importantes de explicar. Está un primer punto que es más lo político, que tiene que ver con las respuestas que dan, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric, los distintos parlamentarios e incluso Irina Karamanos negando cualquier traspaso que se habría realizado. Pero también hay un punto importante que destacan varios parlamentarios y también expertos en esta materia. Por ejemplo, estábamos hablando anteriormente con Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, quien destacó un punto súper importante que hay que mencionar, y es que justamente se remueve al fiscal Carlos Palma un día después de que se haya entregado este preinforme de la Policía de Investigaciones, en donde Carlos Palma decía, bueno, yo voy a llamar a declarar a Irina Karamanos en calidad de imputada. Y decía Francisco Leturia, cuando pudimos entrevistarlo durante esta jornada, él mencionaba, bueno, bastante curioso que se retire a un fiscal regional de una causa solamente por haber presenciado o haber estado en los chats de un caso audio en donde no se comprobó ningún ilícito. Es solamente una conversación entre Gonzalo Migueles y, por cierto, Carlos Palma, que Carlos Palma luego le envía a Luis Hermosilla decía, de hecho, en entrevista en esa instancia con nosotros, mencionaba que solamente había sido para demostrar el enojo que le causaba el ofrecimiento que le había hecho Gonzalo Migueles al fiscal Carlos Palma. De hecho, ofrecimiento un doctorado, recordemos, se mencionaba en el reportaje de CIPER, y también, por cierto, reemplazar a Javier Armendáriz, el fiscal regional metropolitano. Eran parte entonces y por lo cual se removió al fiscal Carlos Palma de la causa un día después de que recibe
este preinforme de la Policía de Investigaciones y cuando haya resuelto también llamar a declarar en calidad de imputada a Irina Karamanos. Esas dudas entonces también no solamente las levantaron expertos en esta materia, como mencionaba Francisco Leturia, sino también la mencionaron, por ejemplo, desde el Partido Republicano, su jefe de bancada, el diputado Luis Sánchez, como te decía, que pasó por la Fiscalía Nacional luego de haber ingresado esta carta al presidente en La Moneda. Pasemos a revisar esas declaraciones. Solicitarle al fiscal nacional que existan explicaciones respecto a los hechos que se han conocido por la prensa en las últimas horas, respecto a un eventual estancamiento de la investigación del caso Procultura. Son hechos de la mayor gravedad el que se haya reemplazado a un fiscal a cargo de esta investigación por hechos que lo involucrarían con otra causa distinta. No es fundamento para que esta causa se quede frenada, completamente paralizada. Los hechos que podrían llegar a involucrar directamente al presidente de la República son de la mayor gravedad y aquí se juega nuestra democracia, el Estado de Derecho y la garantía de que somos todos absolutamente iguales ante la ley y que ni el presidente de la República tiene ningún privilegio para eventualmente frenar investigaciones que lo involucren a él o a su círculo de hierro. Bueno, posterior a eso, entonces, a estas declaraciones y solicitud que hacen desde el Partido Republicano para que la Fiscalía Nacional dé finalmente explicaciones de si es que este caso está estancado o no, porque recordemos, después de que se renueve al fiscal Carlos Palma, se pone al mando de la investigación al fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, y de hecho hubo respuesta por parte de la Fiscalía de Coquimbo justamente por estos cuestionamientos sobre el eventual estancamiento de esta investigación, y en la Fiscalía Regional de Coquimbo dicen que se ha continuado con las diligencias de la Fiscalía del Ministerio Público sobre el denominado caso Convenios, específicamente de la arista de la Fundación Procultura, y que de hecho habían solicitado al Ministerio Público más recursos, más abogados que pudieran colaborar con la causa para que se esclarecieran los hechos lo más rápido posible. Era un comunicado entonces que publicó la Fiscalía de Coquimbo en sus redes sociales justamente para responder sobre esta indagatoria que, como decían en la Fiscalía, se sigue llevando adelante. También en ese sentido fueron parlamentarios de Renovación Nacional y también de la UDI que llegaron hasta La Moneda para pedirle explicaciones justamente, al igual que el Partido Republicano, al presidente sobre su eventual conocimiento de estos eventuales traspasos. Valga decir, todavía no son concretados ni, por cierto, declarados no como un eventual delito, solamente son especulaciones. Entonces, en ese sentido, desde Chile Vamos también le solicitaron al presidente explicaciones y además anunciaron esta creación de una comisión investigadora por el caso Convenios, con esta arista en particular de Irina Karamanos. Pasemos a revisar cuáles fueron las declaraciones de Chile Vamos. Lo que es urgente es poder aclarar el destino de los recursos de Procultura. ¿Por qué se le asignaban cifras millonarias? ¿Quiénes eran las personas contratadas? ¿Cuál fue el rol que jugó Irina Karamanos? ¿Cuál fue el rol que habría jugado incluso el presidente de la República en este caso? Eso es lo que nosotros estamos exigiendo aclarar. Y no lo hicimos desde hoy. Llevamos 16 meses. Somos querellantes. No nos dan copia de la investigación. Llegó el momento de poder transparentar qué es lo que ocurre. Quizás estamos en presencia de algo más profundo, que es un tema de lavado de activos. Y eso es lo que le estamos pidiendo aclarar a la Fiscalía. Yo creo que es una investigación que tiene que llegar hasta el final porque efectivamente estas cosas no pueden volver a suceder y efectivamente hay una relación que todo el mundo conocía entre el presidente de la República y Irina Karamanos que lo hace más importante en el sentido porque abre una área investigativa de la relación que podría haber tenido o la influencia que puede haber ejercido el presidente de la República. Pero todo eso se va a saber después de la comisión investigadora. Yo creo que uno, si es serio, tiene que esperar, analizar toda esa arista. Bueno, y es un análisis que, como decía Jimena Osandón, también esperan por parte del oficialismo. De hecho, al igual que el presidente Gabriel Boric, que mencionaba en esta entrevista, bueno, decía caiga quien caiga, se debe indagar incluso hasta su persona, hasta el presidente de la República, de ser necesario. Y es una indagatoria que, por cierto, respaldaron en su sector. De hecho, en CNN Chile Radio estuvo con nosotros Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, quien también salió a la defensa de Irina Karamanos. Decía que en poco tiempo ella transparentó que no había tenido nada que ver con esos abonos. Ella no habría depositado esa plata a la Fundación Procultura y también lo hizo de esa manera la diputada Pérez, también del partido del Frente Amplio, quien respaldó que se realicen estas indagatorias y se le hagan a cualquier persona que sea necesaria investigar. Pasemos a revisar esas declaraciones.
Independientemente del sector del que venga, cualquier materia cuestionable por la ciudadanía o por el Poder Judicial debe investigarse hasta las últimas consecuencias. A ver, a mí me parece que aquí hay hechos graves que están siendo investigados y que se han tomado en la opinión pública. Y con esto me refiero al caso de Cubillos, me refiero al caso de Hermosilla, me refiero hoy día a las acusaciones constitucionales que estamos tramitando y que de hecho van a ocupar casi todo el mes de octubre en el Congreso Nacional. Ahora, sin prejuicio de aquello, cualquier hecho que sea pertinente ser investigado judicialmente debe serlo, y en eso creo que todo el rigor de la ley y todo el rigor de la investigación debe recaer sobre todas las personas, independientemente de su posición política o de, digamos, venga de donde venga. Irina ya desmintió categóricamente este informe. De hecho, no son abonos, es simplemente un sueldo de cerca de 900.000 pesos. Son hechos que pueden ser fácilmente comprobables. Esto tuvo menos de un par de horas para poder salir a aclararlo. O sea, hubo transparencia, hubo rapidez. La nota hace conjeturas cuestionables cuando dice que el fiscal habría salido por evitar una investigación sobre el caso Convenio y Procultura. Creo que en eso tiene que perseguirse todas las responsabilidades, tener toda la transparencia del mundo, pero el fiscal sale por el caso Convenio, o sea, por el caso de Hermosilla, no sale porque acá se está tratando de tapar un caso. Claro, entonces Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, reitera que el fiscal Carlos Palma salió de este caso, fue removido del caso de la Fundación Procultura justamente por la vinculación con el caso audio, esta conversación que había tenido con Gonzalo Migueles, y no por una operación política que se habría realizado en su contra para detener la indagatoria del caso Convenios, específicamente en la arista de la Fundación Procultura. También lo decíamos al inicio, el diputado Marcos Silavaca del Partido Socialista, por ejemplo, era uno de los parlamentarios, figuras políticas, que aseguraba que si bien Irina Karamanos publicó un comunicado en donde desmiente este reportaje, también rechaza cualquier abono que ella podría haber realizado a la Fundación Procultura. Lo cierto es que Marcos Silavaca también menciona que sería bueno que en el poco tiempo, en corto plazo, Irina Karamanos también pueda demostrar de manera muy fácil, Nico, como lo mencionábamos al comienzo, con sus cuentas bancarias y transparentar si es que habría habido cualquier traspaso a la Fundación Procultura. Pasemos a revisar esas declaraciones. Como en todos los casos donde puedan existir antecedentes de supuestos hechos de corrupción. Caiga quien caiga. La investigación debe determinar qué sucedió allí y será la señorita Caramano quien determine y quien entregue los antecedentes dentro de este proceso investigativo. Pero claramente, cuando no existen antecedentes concretos, cuando esto ocurrió previo a que el presidente Gabriel Boric fuera presidente y fue en pleno gobierno del presidente Piñera, creo que no corresponde una acusación que hoy día intenta levantar la derecha contra el presidente. Bueno, una acusación, de hecho, decía el diputado Marcos Silavaca que el presidente justamente en la radio, en el norte, mencionó que también podría ser un empate por parte de la oposición, una jugada por el efecto que ha tenido el caso audio en la oposición y ahora, bueno, el efecto que esto tendrá en el oficialismo, decía el presidente. Entonces, se podría tratar de un empate, Nico. Justamente teníamos el comunicado de Irina Karamanos. Así es, porque esto es muy claro. Puede ser medio obvio, pero aquí alguien dice la verdad y alguien está mintiendo. La fuente que le dio la información al mostrador dice que la Fiscalía o la PDI, no me acuerdo exactamente, detectó abonos sospechosos de Irina Karamanos a la Fundación Procultura. Entonces su empleador, que ella le pasó dinero a su empleador. Eso dice la fuente. Así es. ¿Qué es lo que dice Irina Karamanos? Aquí lo tengo. Tenía acá el comunicado. Aquí está. En relación con la publicación del mostrador, niego categóricamente haber abonado monto alguno a la fundación. No dice un monto con cierto fin político, un monto para la campaña, dinero para algún fin político. Y dice que no abonó nada. Por lo tanto, por eso, quiero ser muy claro. Aquí, ¿alguien está diciendo la verdad o alguien está mintiendo? Ahí está el comunicado. Lo pueden ver ahí. Es las primeras dos líneas. En relación con la publicación del mostrador, niego categóricamente haber abonado monto alguno. Simple y concreto. Dice que no le pasó nunca dinero, ni 10 pesos, nada, a la Fundación Procultura. Por lo tanto, aquí es muy simple. Cartolas, que están, todos los que tienen cuenta corriente tienen su historial de transferencias. Si esas cartolas de las cuentas de Irina Karamanos no muestran nada, entonces aquí la fuente que le dio la información al mostrador estaba mintiendo. Pero, si esas cartolas dicen que hay alguna transferencia por parte de Irina Karamanos,
muy complicado porque ella dice que no hizo nada, Así es. ni un monto. Pero si lo hay, se complica mucho el caso para la ex pareja del presidente Gabriel Boric. Y es información que, por cierto, Nico, esperamos tener ya clara en los próximos días. Colomba, que esté muy bien. Igualmente.